Buenas tardes, hoy damos inicio al foro de turismo cultural, patrimonio, cultura y turismo. Tenemos a tres invitados el día de hoy, uno muy cercano a la actividad turística, que es Diego Alexander González, Juan Alberto Gómez, periodista, y Arnulfo Berrío, que es el secretario de Turismo del municipio de San Luis. El día de hoy vamos a estar compartiendo con el proyecto Raíces y Semillas, que es una apuesta que le dan los colectivos Vigías del Patrimonio sanluisano, Tierra, y se unen para visualizar los procesos culturales y patrimoniales del municipio de San Luis a través del proyecto Raíces y Semillas. Entonces vamos a tener unas preguntas orientadoras. Vamos a arrancar con Diego González, que es administrador de empresas turísticas, y vamos a arrancar. ¿Qué condiciones debe generar el municipio para continuar con el desarrollo del turismo cultural en el municipio de San Luis? Bueno, hola, primero que todo un saludo a todos los compañeros. Y hoy con este nuevo escenario que se nos plantea para el turismo, donde la virtualidad llega con un montón de temas a incorporar, vemos como plataformas como Airbnb ya ofertan experiencias culturales asociadas a la gastronomía, a artesanías como tal, que bien podrían ser como mecanismos de salida para esa vocación cultural que pueda tener el municipio. Y también hay que decir que se tienen que detonar en el municipio un tema de una fuerza laboral mucho más especializada, donde esa comunicación que yo les decía entre cultura y turismo se dé, para que ese capital humano que se deje, o esa capacidad instalada que se deje en recurso humano, sea mucho más conocedora de su historia, sus tradiciones y su cultura, y la pueda transmitir de manera correcta. Muchas gracias, Diego. Vamos a dar la palabra. Le vamos a dar la palabra a Juan Alberto Gómez, periodista de la Universidad de Antioquia y un sanluisano que ha emprendido el tema turístico en el municipio, y se ha resaltado la labor del turismo de memoria. Entonces le voy a repetir la pregunta. ¿Qué condiciones debe generar el municipio para continuar con el desarrollo de turismo cultural? Bueno, yo me pego de la parte final de Diego. Obviamente, digamos Sol y Río, como se definió en el plan de desarrollo de San Rafael, en el plan de desarrollo turístico de San Rafael, que no es distinto en ese sentido al de San Luis, San Carlos, San Francisco, Bocorná y otros lugares. Sin embargo, hay factores diferenciados, yo, muy en general, insisto con la palabra entorno, y eso requiere, bueno, una proyección desde lo educativo. Yo pensaría que en las cátedras locales, en las cátedras municipales, debe pensarse si esa es la vocación, si ese es un renglón que va a apuntar San Luis, incluirlo como eje transversal y que, digamos, la gente reconozca eso, que no solamente sea un asunto de una empresa, porque yo creo que eso viene a ser como el petróleo y el oro, que ya no importa dónde esté, sino que puede venir una multinacional a apropiárselo. Sí, yo creo que en el turismo también pasa lo mismo, y me corregirá Diego si estoy equivocado. Sí, es decir, entonces generar ese entorno es la manera no solamente como se puede dar ese valor agregado, sino irrigar inclusive un poco más, digámoslo así, la economía en propuestas de desarrollo turístico comunitario, que no sea solamente de unas empresas constituidas, que usted sabe que ya está todo como estructurado y pueden aterrizar simplemente y montar sus entornos y sus emporios, y ellos sí capitalizar el conocimiento regional o lo que haya que hacer. Entonces pienso yo que para en ese entorno alrededor del turismo tiene que haber una proyección. Yo pensaría en años, pues, así ahí tengo a Diego que me dirá si es algo loco, como unas 10 años, ¿cierto? Una cátedra municipal, una proyección, de modo que a 10 años haya un entorno que favorezca el énfasis en el turismo en general y que ponga acento en algunos aspectos del turismo cultural diferencial de lo que puede ofrecer San Luis. Muchas gracias, Juan Alberto. En el auditorio tenemos al compañero Arnulfo Berrío. Él es el coordinador de turismo en el municipio
en este momento y ha trabajado el tema turístico hace ya más de una década. Perdón. Entonces le repito la pregunta, Arnulfo, disculpa. ¿Qué condiciones debe generar el municipio para continuar con el desarrollo del turismo cultural? Bueno, buenas tardes. Nuevamente los compañeros. Yo creo que las condiciones ya las estamos, desde parte de la administración municipal, ya las estamos dando. Para el tema del turismo cultural tenemos, digamos, una actividad incipiente, que si bien es cierto, no ha tomado fuerza aún, la está tomando, y es así como hace 15 días aproximadamente salió en el periódico El Colombiano un muy buen artículo de 2 páginas donde hablaba de justamente eso que mencionaba el compañero que me antecedió, y es en el corredor kárstico. Hablaba de todo este patrimonio que ha estado allá oculto y que ahora pues por temas de paz, que estamos en un ambiente de paz, se ha podido ir mostrando. Más allá de esto que está ya pues en el corredor kárstico, hemos venido desde la administración municipal con los pasantes del SENA, estudiantes del técnico operador en turismo local, recuperando un bien patrimonial que para nosotros es un tesoro que estaba ahí, ha estado ahí guardado y al cual no se ha puesto en valor. Y es el camino prehispánico por donde entró el padre Clemente Giraldo en 1876. Actualmente la administración municipal con los pasantes del SENA hemos venido recuperando ese camino que ha estado perdido en la selva, tapado con hojarasca, porque los lugareños lo que han hecho es que con sus caballos y sus mulas omiten o evitan más bien este sendero y hacen otro olvidando porque pues sus mulas se resbalan allí por el camino empedrado. Hoy lo estamos recuperando y justamente hoy, miren qué casualidad, acabo de venir de recibir con el alcalde de San Luis, a recibir por parte de CH San Miguel una adecuación que le habían hecho desde el año pasado y que por temas de pandemia no se había podido entregar a la administración municipal para que lo ponga al servicio primero de la comunidad, porque no podemos hablar de un turismo cultural si usted mismo como sanluisano no conoce su cultura, si no conoce su historia. Entonces empezaremos por promover este camino prehispánico que fue entregado hoy para que la gente se apropie, lo conozca su historia y hable orgulloso de ese patrimonio que tenemos en San Luis. No es gratis que nosotros hayamos emprendido esta gesta de recuperar todo el tema patrimonial representado en petroglifos, pictogramas, restos de alfarería, senderos prehispánicos. Eso no es gratis. Sabemos que eso está también allí muy en el tema de la economía naranja, y es convertir en valor todo este tema cultural. Lo vamos a hacer y en esta administración le vamos a poner todo el empeño, porque por fortuna hay ya un plan local de turismo que no tenía San Luis, ya ahora lo tiene, lo estamos, digamos, estrenando y tenemos que avanzar en que la gente sanluisana se lo crea, que tenemos un tesoro natural, pero también cultural, que podemos todos aprovechar de una manera sostenible y que podemos ir alimentando día a día, porque el patrimonio que tenemos se puede ir enriqueciendo toda vez que el sanluisano se apropie de su historia, que sienta arraigo, que sienta orgullo por todo esto que tenemos en el municipio de San Luis. Estamos haciendo la tarea y esperamos, si no terminarla, por lo menos dejarla muy avanzada. Además, porque hay unos grupos de vigías, hay 2 en San Luis, que han venido mostrando todo este patrimonio cultural, que son, dijéramos, los llamados a ser las guías o los guías más bien en este tema, porque son los que más le han dedicado tiempo y digamos los que más conocen o los que más conocemos. Me encuentro entre estos vigías, también soy vigía desde el 2009, entonces, como lo decía Claudia, llevamos ya rato también aquí en este tema y los frutos se van a dar muy seguramente. La gente con esta pandemia ha estado en un presidio, digamos, de 5 o 6 meses y están ávidos de conocer otros sitios, y ese sitio pues sin duda alguna va a ser San Luis. Bueno, muchas gracias. Claudia, ¿puedo hacer una aportación Claro digamos, que sí. a la pregunta como para... los compañeros dicen temas muy importantes. Por ejemplo, Juan Alberto dice, en términos de tiempo, todos estos temas de turismo, ¿cómo se pueden desarrollar? Porque sí, necesitan tiempo para que esas estructuras que se quieran incorporar a la lógica
de una actividad como la turística Calen, en la que podemos hablar de San Luis, sino yo en estos momentos estoy en Medellín, y esas estructuras para la articulación de los diferentes actores es complejo, y sobre todo en un sector como el nuestro, donde hay tantos agentes involucrados, ¿cierto? Y voy a pasar a algo que decía el compañero Arnulfo hace un momento, que la gente está ávida por salir, y te lo comentaba a ti, Claudia, antes de empezar el espacio. Ahora nosotros tenemos que pasar de la cantidad a la calidad, así sea como algo de lo que siempre hemos hablado, pero en un ejercicio de planificación digamos, exigente para ustedes como territorio, es decir, bueno, ¿quién queremos que llegue a nuestro territorio? ¿Qué actividades queremos? En ese sentido tienen que ser muy responsables. Muchas gracias, Diego. Le vamos a pedir el favor de que en las siguientes preguntas vamos a tomarnos un tiempo de 7 minutos. Listo, más corto para poder que logremos abarcar las otras preguntas que tenemos. Y bueno, resalto que es fundamental conservar y promover el patrimonio tangible e intangible con que cuenta el municipio de San Luis. Vamos a continuar con Diego con la siguiente pregunta, que ¿cree que el turismo cultural es dinamizador del patrimonio material e inmaterial? La respuesta corta es indiscutiblemente, ¿cierto? Sí, o sea, digamos que para eso debería desarrollarse el turismo cultural en un territorio, ese debería ser su objetivo primario. Si no es así, estamos siendo irresponsables, también lo podemos resumir en ese sentido, porque pongámonos en el escenario de hoy. Por ejemplo, nos daban cifras cuando estábamos en plena cuarentena, en pleno encierro, que el 80% de los bienes patrimoniales del mundo estaban cerrados, ¿cierto? Entonces ahí no había oportunidad de que las personas visitaran, los que trabajaban alrededor o en esa manifestación patrimonial también estaban desocupados, no podían ejercer su labor. Entonces miren cómo toda esta situación, y casi que el movimiento de esos sitios patrimoniales puede darse o atarse a los flujos de turistas que llegan a los destinos, ¿cierto? Entonces esa es la dinámica que debería tener el turismo cultural para esos bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, ¿cierto? Porque hay veces ese tema de lo inmaterial se queda en el aire, ¿cierto? Porque no lo vemos, no lo percibimos, sino que esa tradición oral se va perdiendo en el tiempo, pero eso también hay que ponerlo en valor, ¿cierto? El amigo Juan Alberto me habla de que está acompañando todo el tema de los guiones. Es muy importante tener escrito todo ese tema cultural que se quiere transformar en una manifestación, ¿cierto? Y transformarlo en un guión para el turismo es muy importante, porque es que yo se los había dicho en su momento cuando tuvimos la oportunidad de estar allá en el municipio. Yo puedo llegar a contarles un cuento y otra persona o otro guía de otra empresa, lo que también decía el compañero Juan Alberto, puede llegar a contar otra historia y se nos distorsiona. Entonces ahí es donde yo le digo, el deber ser del turismo cultural es poner en valor esos bienes, pero también de manera muy responsable. Muchas gracias. Vamos a continuar con Juan Alberto. Le voy a repetir la pregunta. ¿Cree que el turismo cultural es dinamizador del patrimonio material e inmaterial? Juan Alberto, ¿me escuchó? El micrófono lo tiene silenciado. ¿Lo puedes activar? Muy bien, Juan Alberto. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, no, decía que sí, por supuesto, la respuesta es sí. La pregunta de hecho es contrafactual, es decir, tiene aparejada ya la respuesta y está dirigida como a resaltar ese mismo principio. Eso es, como expone Diego, el objetivo, por supuesto. Como yo soy un poquito más profano y reflexiono lo turístico desde lo externo también como periodista y un poco pensando el cuento, pues digamos que es preserva en el sentido de que lo puede mantener oxigenado financieramente, porque haya más atención sobre él o por esa misma flujo, digamos.
y porque haya más, y porque aquí estamos ya cansados de escuchar leyes de protección, pero sin recursos, ¿cierto? Es decir, los señores de Sonsón que tienen las casas patrimoniales hermosas, yo sigo pensando que es de los municipios que más tienen patrimonio en Antioquia, que otros de pronto tienen más ruido que realmente patrimonio. Sencillamente, si no les dan recursos, si no les dan medios, si no les dan a los dueños, ¿cierto?, de esos patrimonios, sencillamente se quedan quietos y los dejan que se caigan solos para que les permita construir o algo, otra cosa ahí, que se caigan, porque si me lo prohíben, listo, no hay plata, no voy a hacer yo a meterme con tuberías viejas o a restaurar lo irrestaurable, sino que lo dejan caer. Entonces, digamos que si no hay detrás de la ley, por supuesto, un programa, unos planes de recursos eficientes que permitan rescatar ese patrimonio, inclusive cuando se aproveche o se hagan nuevos planes más eficaces y más eficientes, para que el mismo turismo, la inversión turística permita alguna parte de esa preservación, que además es costosísima. Eso no es de pañetar, sino que tiene toda una investigación detrás de arquitectos, de historiadores, y bueno, es restauración, ni siquiera es una suerte de remodelación. Y ese por un lado, ¿cierto? Ya desde el punto de vista, digamos, de lo que quiero ahí como dinamitar un poco. En Venecia, antes de la pandemia, estamos hablando de 2017, 2018 más bien, uno de los términos que hizo es las palabras de moda en el mundo, porque hay una especie de escala, fue la turismofobia. Ese término de turismofobia fue los que más caló en el 2018. Barcelona, Venecia estaban saturadísimos y asqueados de turistas, no solamente porque estaban ya saturados de ellos y no dejaban lugar a los propios, sino que en caso de Venecia, que estamos hablando ya de una estratosfera del turismo, lo estaban comprando los chinos. Los chinos tienen ya apropiado el 60% de los bienes de Venecia, muchos de ellos patrimoniales. Es decir, ponerlo en el contexto mundial las situaciones es interesante, porque nos saca el localismo, esa especie como de ombliguismo tan localista que a veces acompaña a los procesos de los pueblos en cuestión turística, ¿cierto? Tenemos el mejor río, el mejor charco, la mejor cascada. Eso hay que cambiarlo un poco y hay que mirar en qué contexto nos estamos moviendo también mundialmente. Y, por ejemplo, desde mi perspectiva, también el libreto, el guión el relato también puede ser un asunto como se ponen las mariposas con un alfiler, ¿cierto? También en la muerte, porque toma solamente un retrato y ese patrimonio vivo, cultural, que se va renovando, no existe. Es simplemente un retrato facsimilar, es un facsímil, como se convierte un pueblo como Barichara, por ejemplo, o como va camino a convertirse Guatapé. El facsímil, el retrato, eso es lo que se convierte también el turismo. También es una forma de tanatismo, de muerte, que genera el turismo. Es una paradoja, ¿cierto? Pero si estamos en pos solamente del recurso y el flujo de turismo y la plata, esas cosas pasan, ocurren. Y por eso pongo esos espejos, así sea un pueblito como San Luis, de Venecia, de Barcelona. Ahora, obviamente Venecia en este momento está en una crisis económica asociada con eso y está la reflexión alrededor de qué hacer. Entonces no es un desprecio al sector ni al tema, sino que ponerlo en contexto y también como ponernos como con los pies en la tierra, de dónde está, para dónde vamos, qué vamos a hacer. Eso es muy importante, para que le restemos un poco a ese localismo ombliguista tan curioso, parroquial, que acoge el tema turístico en nuestros pueblos. Muchas gracias, Juan Alberto. Le vamos a dar paso a Arnulfo Berrío. Le voy a leer otra vez la pregunta. ¿Cree que el turismo cultural es dinamizador del patrimonio material e inmaterial? Sin duda alguna, pero debemos nosotros entender que el patrimonio, entre más se divulgue, entre más colombianos, por el caso al contexto de Colombia, entre más colombianos conozcamos de nuestro patrimonio, muy seguramente más se van a enamorar, muy seguramente más se va a sensibilizar. Y entonces en ese sentido tendría que ser más dinamizador, porque el patrimonio siempre está enriqueciéndose constantemente, siempre. Esa es una cosa que debemos tener en cuenta. Y es dinamizador también porque siempre hemos sabido que en San Luis hay mucha cultura por rescatar. Nos tenían tan entretenidos en el tema de la guerra que se nos fue olvidando quiénes somos. Y es hora de ir escudriñando qué es el sanluisano, de dónde viene el sanluisano, cuál es su idiosincrasia,
cuáles son sus tradiciones, cuáles son su patrimonio. Su patrimonio material e inmaterial. Aquí uno, por ejemplo, cuando hay fiestas, en las fiestas del retorno, en las fiestas de la madera, uno saca pecho cuando desde la Casa de la Cultura, del grupo de danza, dan esos espectáculos. Sobre todo ahora se vio muy, muy bien en estos 2 mercados campesinos que se han hecho aquí en San Luis, que lo que intenta justamente es recuperar la cultura y que también busca fortalecerla desde este mercado campesino. No solamente pues un tema de vender y comprar legumbres, lo que produce el campesino, sino también de rescatar historias, relatos, ese tema de los campesinos de intercambiar semillas, de enseñar cómo sembrar una u otra semilla, de enseñarle a los nietos, de contarse en historias. Esto no se puede dejar morir, porque en San Luis todos, absolutamente, tenemos como raíz un campesino. Es, por ejemplo, muy triste ver que ya uno llega a las casas y generalmente lo que encuentra es que ya las arepas ya no las pilan, no tienen el pilón allí ni la máquina de moler, sino que ya van a la tienda a comprar esas arepas. Y esa cultura campesina nos enseñaba que había abundancia, que el mismo campesino podía transformar ese maíz en arepas, pilarlo, molerlo, toda esa cosa ha ido pues desapareciendo, pero ahorita ya con esto del mercado campesino vamos a intentar que eso vuelva. Nos preocupa, por ejemplo, yo soy uno de los preocupados cuando en un mercado campesino no veo a un vendedor de canastos en Bejuco o un vendedor de canastos en Iraca. Me preocupa enormemente que hoy, por ejemplo, el único artesano que tenemos en Iraca es un señor que ya va a cumplir 100 años y uno no ve allí un relevo generacional que uno diga, bueno, el nieto aprendió esta arte, hay esperanza, este es el que va a heredar todo este conocimiento. Y me preocupa porque para mí eso es un tesoro, un abuelito que esté tejiendo a estas alturas canastos y sombreros en Bejuco, es un tesoro que no se puede dejar perder. Yo en esto sí quiero hacer como una invitación, y es a que rescatemos, aprendamos de los abuelos, no dejemos que ese libro de conocimiento que son los abuelos, sobre todo los campesinos, se nos vayan sin que nosotros adquiramos algo de ese conocimiento para también heredárselo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cada vez es más importante que esos artesanos estén, que esas costumbres estén presentes y que nosotros desde nuestro quehacer como vigías pues también las vayamos fortaleciendo. Muchas gracias. Vamos a invitar a las personas que nos acompañan en las redes sociales para que nos dejen sus comentarios y después se los podamos responder. Invitamos a la siguiente pregunta, Diego González. ¿Cree que se ha hecho la tarea de promocionar el patrimonio natural y cultural representado en la gastronomía, ferias, fiestas y actividades religiosas, sitios turísticos e históricos? Pues a ver, yo diría que sí se ha hecho ejercicio de promoción desde la misma labor que se ha hecho de algunos operadores en el municipio de San Luis, ¿cierto? Digamos, se ha puesto mucho en valor ese tema natural, el primer renglón que se tiene asociado a la planta, a la cuba y a otros elementos naturales que ustedes tienen como municipio. Y hay un punto, creo que es de inflexión no solamente para el municipio de San Luis, sino para los municipios o los espacios donde han tenido oportunidad de desarrollar el programa Antioquia Asombrosa. El boom que ha tenido o la repercusión que ha tenido un ejercicio como esos en la memoria colectiva de la gente, se empiezan a preguntar, bueno, tengo que ir, ¿cuándo voy a ir? Entonces esa es una forma de hacer promoción, ¿cierto? Indirecta, ¿cierto? Porque el programa pues no es propiamente turístico, pero ha servido para que se dinamice un poco el tema de la actividad.
Y hoy, digamos, desde la gobernación de Antioquia y su dirección de turismo tenemos la estrategia de Antioquia es mágica, que poco a poco ha ido pues elevando en ciertos municipios toda una estrategia de promoción del departamento como destino turístico y haciendo algunas intervenciones en municipios. En Venecia, por ejemplo, hizo unos murales y han trabajado en varios municipios, lo que se menciona acá en la pregunta del tema gastronómico. Están buscando los platos típicos de muchos municipios, ¿cierto? Y tienen pues ahí en su lista. La verdad desconozco si San Luis está dentro de esta lista de municipios a intervenir, pero sé que, por ejemplo, han estado en Urabá, han estado en Necoclí, en Apartado en Arboletes, en Venecia, en Dos Matías estuvieron, y esa es otra forma también de, digamos, poner en valor todo ese tema que se va relacionando lo turístico y lo gastronómico ahí como temas culturales, ¿cierto? Como les decía yo al principio, con la primera pregunta, ese tema del turismo cultural o de los elementos culturales que tiene el municipio de San Luis, hoy todavía está muy tibio, como lo enuncia el compañero Arnulfo, y hay que empezar a elevarlos a otro nivel, a otras categorías y empezar a buscar nuevos públicos, ¿cierto? Porque si es un ejercicio incipiente que no hemos desarrollado con la ligereza o la viabilidad que le hemos visto al tema natural, pues nosotros tenemos que empezar a ver qué tipo de públicos podemos cautivar con lo que nosotros tenemos como territorio en temas culturales. Hay un punto muy, muy bonito de lo que ustedes están haciendo, y es que hoy ya se está haciendo intervenciones a esos caminos prehispánicos, tema que hoy es relevante para, por ejemplo, los municipios del Valle de la Aburrá, que somos urbes, ¿cierto? Que estamos ya casi que saturados en temas de construcciones, de todo. Acá pues estamos ya casi que colapsados en ese sentido, pero se está colocando el valor, los caminos ancestrales que hay en los municipios de Envigado, de Sabaneta, de Caldas. Bello también está haciendo unas tareas, y eso empieza a detonar otras cosas que desconcentra la demanda que está llegando a los territorios, y puede ser un factor fundamental. La tarea de ustedes es ahora integrar eso en varios elementos, que no se monopolice esa oferta o esa promoción, para poder que se pueda incorporar todos esos elementos culturales. Ustedes tienen un tema panelero muy bonito, que también ha perdido, digamos, como toda esa trascendencia en el ejercicio, o se ha perdido en el tiempo, porque no hay esa memoria en las nuevas generaciones para poderlo llevar. Y esa promoción también empieza en el propio sanluisano, porque no hay mejor vocero que una persona orgullosa de su territorio, ¿cierto? Y cuando uno habla a los amigos, es otra forma de promocionar. Yo creo que también hay que hacer ese ejercicio. Hace mucho tiempo, o no tanto, se hacía un ejercicio o unas caravanas muy parecidas a las que se hacían a nivel nacional, que se llamaban antioqueños viajando por Antioquia. Y hoy que se nos plantea este escenario del COVID y lo demás, que hablan mucho de, bueno, reactivemos primero los mercados regionales, locales y demás. ¿Cómo podemos nosotros sumar a esa iniciativa? Ustedes hacen parte de una provincia muy bonita, ¿cierto? Que están trabajando temas conjuntos, pero también cómo se suma entre las partes, cuál es lo que los hace únicos para poder empezar a cautivar a nuevos mercados, qué es lo que se necesita para ese turismo cultural allá en el municipio. Muchas gracias, Diego. Invitamos a que las intervenciones sean un poco más cortas para poder alcanzar a abarcar las otras preguntas. Invitamos a Juan Alberto. ¿Cree que se ha hecho la tarea de promocionar el patrimonio natural y cultural representado en la gastronomía, fiestas, ferias, actividades religiosas y sitios arqueológicos e históricos? Las tareas en Antioquia, en Colombia, siempre son asimétricas, dispares. Depende mucho de luces y flashazos, a veces muy vinculadas al mesianismo o a la visión o al liderazgo o al caudillismo de alguna persona que se le mide al cuento, pero nunca tiene continuidad, porque siempre ese fenómeno del adanismo de las administraciones, donde se sienten como los primeros y cada uno quiere llegar como la propuesta novedosa y... Sí, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, me están escuchando. Sí, cada uno quiere ya con la propuesta novedosa al respecto. Es decir,
Entonces, yo diría que hay que, por ejemplo, el tema de tareas que hay que hacer es atreverse con las fiestas populares, que sería como el elemento más directo que tenemos a otras cosas, a generar otras cosas. Pero si nos sometemos a que las fiestas se miden si trajeron o no a Jorge Celedón, o si hay la posibilidad de traer a Maluma, o a pagarle 60, 80, 90 millones de pesos, 200, no sé cuántos, y el grupo de zanqueros o el que monta un espectáculo con mucho sacrificio de 5 muchachos, 10 muchachos, sufren 3 meses para que le paguen 500.000 pesos, es muy difícil. Entonces tiene que haber ya desde las mismas administraciones, de las mismas perspectivas gubernamentales, una apuesta decidida, inclusive desde los recursos, pero con una dirección clara, para dónde vamos. Es decir, enfoquemos esto en una secuencia que nos lleve a, hablo de las fiestas populares como un elemento pues ahí referencial, ¿cierto? Pero hay que apostarle con una cosa muy clara, con una cosa, digamos, de visión, y que ese rescate sea sincero, que no sea pues de nostalgia, de sentarse en una jalma a tomar aguardiente, pero tumbo la casa patrimonial porque hay que montar un San Andresito y hay que vender. No, tiene que haber realmente una cosa y que haya presión también social, pero vuelvo y digo, por tomar un caso referencial de las fiestas populares, todas están pareciendo, todas son igualitas. Entonces, si no hay factor diferencial, decir, y no solamente eso, detrás de ello hay unas mafias espantosas, que es el que ya monta todo, la orquesta, digamos, empresas que ya le hacen la fiesta a usted, no tiene que mover un dedo y poner la plata. Eso es muy importante, empezar por ahí. Si hay una voluntad realmente de rescate y de preservar el patrimonio, hay que tomar ese caso referencial de las fiestas como para poner el tema más visible, que es realmente lamentable. Muchas gracias, Juan Alberto. Vamos a invitar a Arnulfo Berrío. ¿Cree que se ha hecho la tarea de promocionar el patrimonio natural y cultural representado en la gastronomía, ferias, fiestas, actividades religiosas y sitios arqueológicos e históricos? Estamos haciendo la tarea. Si bien es cierto, en algunos temas estamos atrasados, como por ejemplo, hoy por hoy no sabemos cuál es el plato típico de San Luis, pero lo estamos buscando. Y suena mucho el fiambre, el envuelto, pues para que me parece que es un acierto, porque un fiambre que está envuelto en hoja de viao, hoja de plátano y amarrado con cabuya, eso es un plato que puedes dejar en una raíz de un árbol y se convierte en abono. En el tema de la fiesta, sí, lo que dice Juan, a veces terminan siendo monopolizadas por alguna empresa que ya le vende todo el servicio. Pero para el caso de San Luis, o para esta administración, lo que se busca es darle mucha relevancia al talento sanluisano, a estos campesinos que tocan tiple, a este que toca guitarra, a estos trovadores que llevan en su sangre el repentismo. Es desde la Casa de la Cultura buscar cómo fortalecer todas estas iniciativas. Sí es lamentable que en algún momento los muchachos, para subirse a un escenario, prácticamente tengan que mendigar una salida a un escenario que debería ser más de ellos que de cualquier otro artista. Vamos a buscar, y yo creo que la tarea la estamos haciendo poco a poco, estamos mostrando mucho el territorio. Hace poco, por ejemplo, estuvimos con Ecocagüí, con la administración municipal, apoyando a un programa que se filmó, que luego saldrá al aire, pero que quiero resaltar esto porque se filmó en la cédula de San Luis, que para nosotros es la Cascada La Cuba. Y cuando ese programa salga a la luz, como salió también Antioquia Asombrosa, como ha salido diferentes programas y artículos escritos, muy seguramente la gente comenzará a buscar dónde queda San Luis, qué hay que hacer en San Luis, por qué ir a San Luis. Y ahí vamos a estar. Actualmente están unos jóvenes haciendo una pasantía en operador de turismo local. Hay otro grupo estudiando guianza turística, y todos ellos, cuando vayan a salir al ruedo comercial, muy seguramente habrá que sensibilizarlos con que el tema no es nada más monetario, que el tema es enamorarse, saber vender su municipio, hablar con orgullo del municipio. Bien lo decías ahora, cuando uno habla bien de su municipio con orgullo, se convierte en un embajador donde quiera que esté. Pero si usted comienza a denigrar de su propio municipio, nadie va a querer llegar allá. Yo creo que este es un llamado para que todo sanluisano, en cualquier punto cardinal donde se encuentre,
hable bien de San Luis con orgullo, de ese San Luis que hoy es y que se impulsa y que se proyecta como ser el mejor destino turístico por toda su riqueza natural, por su riqueza cultural que estamos redescubriendo y por todo lo que es San Luis, sobre todo su gente, esa gente amable, esa gente que te mira a los ojos, que te sonríe, que te saluda y que no titubea para ayudarte a hacerte un favor o colaborarte con una dirección o acompañarte al río si no lo conoces. Ese es el sanluisano. Y cada vez que un sanluisano hace eso, San Luis es ganador. Entonces yo creo que sí estamos haciendo la tarea en varios aspectos, tal vez iremos un poco atrasados en algunos, pero ya nos iremos nivelando. Hay mucha gente trabajando por San Luis desde los diferentes sectores. Vos, Juan, como periodista, has hecho una tarea maravillosa cuando escribís de San Luis. La Corporación Ecocagüí cuando promueve sus paquetes turísticos. Nosotros desde el voluntariado Vigías de Patrimonio Cultural y Natural del Prodigio hemos hecho la tarea, como también ha hecho la tarea el grupo de Vigías de Patrimonio de San Luis. Y desde la administración municipal ni se diga, llevamos, pues ya vamos terminando el año. Y nos tocó pues un tema inédito, no había ninguna alcaldía aquí nunca tuvo que frentear con una pandemia como nos tocó a nosotros y sin embargo nunca hemos dejado de trabajar. Aprovechamos toda esta quietud de que no llegaran turistas aquí para preparar muchas cosas, para preparar a las personas que prestan estos servicios, para invitarlos a que se formalicen, que esa cultura de informalidad pase a otra página, porque el temor de la gente de formalizarse es que todo tienen que pagar el impuesto y que no les queda nada. Entonces esa falta también de planeación, que también es cultural del sanluisano, de no planear, de pensar que eso se vende así de cualquier manera, es lo que hace que la gente tema emprender desde la legalidad, y eso es muy importante. Cuando una administración municipal da las condiciones para que en el tema turístico, ya sea cultural o natural, se den, lo que espera la administración municipal es que se formalicen, que ganen dinero y que felices también vayan allá a pagar los impuestos, para que esta misma administración pueda reinvertir esos impuestos en infraestructura turística, en promoción turística, porque eso es un activador económico sin duda alguna y eso no se puede tapar. Y estamos trabajando duro para que el municipio de San Luis en un momento dado sea uno de los polos de desarrollo turístico en el oriente antioqueño. Muchas gracias, Arnulfo. Invitamos a que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales